un poco para hablar de este libro, que es yo ya había publicado, como allí estaban reseñando de Néstor algunas cosas, en este caso ya una obra de largo aliento que para mí era necesario que estuviera. Estamos hablando que es un libro de 650 páginas y que de alguna manera reunía todo un proceso que tenía que ver con el canto uruguayo oriental, primero, ¿no? Antes que uruguayo, y después el canto uruguayo, ¿no? Entonces allí de alguna manera hay 5 siglos de un canto del pueblo, ¿no? Claro, hay quienes dicen, bueno, pero el canto popular es lo que aconteció en la década del 70, a partir de determinadas situaciones que confluyeron en ese término, ¿no? Incluso antes, porque el Sabalero ya había utilizado para titular su primer LP, su primer disco, Canto Popular. Quizá un poco también para diferenciarse de lo que era el canto argentino, que se le llamaba folclore, ¿no? Pero bueno, después cuajó este término canto popular y ya después se afianzó como una especie de fenómeno de movimiento. Y eso es lo que tiene que ver con lo más contemporáneo, ¿no? La historia reciente, como se dice. Pero en realidad el término podía abarcar más, o sea, para llegar a eso pasaron muchas cosas. Y en definitiva, bueno, este libro sí abarca ese periodo del canto popular con mayúscula como fenómeno, pero también abarca el canto popular como canto del pueblo, lo que el pueblo cantó y ha cantado desde siempre por estas zonas. Y bueno, entonces de alguna manera sentíamos que la figura del gaucho, que si bien está en la tapa, era la que estaba como más referenciada al respecto, y con ella los inicios de un canto, de ese canto, con la figura de Bartolomé Hidalgo, ¿no? O de la poesía gauchesca ligada a un canto popular en aquel momento que era reivindicativo de una independencia, ¿no? que los orientales contra los españoles esgrimían. Sin embargo, si vamos a los rastreos reales, ese no es el origen del canto del pueblo, ni en esa etapa activista, porque no es Hidalgo el primero, si vamos al caso de esa etapa activista, el primero es Lencina. Entonces Joaquín Lencina es quien comienza con... Joaquín Lencina es el fundador de la literatura oriental, esto hay que decirlo con todas las letras, porque la primera poesía de él data de 1797, que es dedicada a los blandengues. Entonces, antes, o sea, lo que vino después, lo que escribió, por ejemplo, una obra que es fundacional, que es el diario de Montevideo Paysandú, de Damos Antonio Larrañaga, eso viene después. Lo que pasa es que, bueno, no sé, hay cosas que no se reconocen o todavía no se han reconocido. Incluso hay historiadores con cierta tendenciosidad que siguen, o historiadoras, que siguen dudando de que los papeles de Alsina, que fueron descubiertos y que hay toda una investigación allí de un suizo argentino, un Hammerly, Dupuy, que dudan de eso, dudan de ese origen, dudan de esa, y que esos papeles hayan sido de Alsina, hay una duda sobre eso. Sí, porque era negro. Exactamente, porque era negro, claro, absolutamente. Y bueno, sin embargo, ahí ya estaba la poesía y la guitarra de Alsina, que fue payador, se hizo payador, que era cantor, que después, yo creo que después en Paraguay tal vez tocaba el arpa, y que reseña toda la gesta, todo, desde ese poema de los blandengues hasta que Artigas muere, incluso después, ¿no? Pero bueno, también estuvo en esa época Eusebio Valdenegro, que fue otro importante cantor oriental de esa época, que bueno que no se lo recuerda mucho porque claro, como él traicionó a Artigas, en realidad traicionó a Artigas y traicionó a todos los que después, por los cuales traicionó a los anteriores. Es decir, un personaje muy singular que terminó exiliado en Estados Unidos y murió ahí en una reyerta ahí en Baltimore. Un personaje bueno, que está reseñado allí, que realmente no tiene desperdicio, pero que algunas de sus canciones fueron muy importantes en esa época. Incluso hay una décima que desde el primer sitio de Montevideo, una décima que él izó en una bandera advirtiendo a los que estaban adentro que si no se unían a la causa oriental y seguían apegados a la causa españolista, les iba a ir mal, en décima.
además de otras canciones que se cantaron en ese momento de él. Pero incluso antes, porque en esta época se tomó la figura de Hidalgo como esa figura, claro, que al componer los cielitos, que tan importantes fueron esos cielitos, cantados frente a las murallas, quedó como eso, pero en realidad me parece que es a veces una postura un poco fácil, porque, bueno, de alguna manera, alguien que después murió de tuberculosis, una figura que también fue bastardeada, y bueno, ese es el hacedor, pero se deja de lado a Ancina porque era negro, se deja de lado, bueno, a Valdenegro porque traicionó a Artigas, entonces más vale, dejémoslo allí, se deja de lado a Victoria la Cantora, que fue también una cantora del momento, que cantó en ese momento, pero también se deja de lado anteriormente todo lo que fue lo que cantaron los indígenas, lo que cantaron los charrúas y los guaraníes. Y allí, por ejemplo, porque de esto daría para hablar muchísimo, pero por ejemplo, allí aparece que para prepararse para las contiendas y para las batallas, los indígenas se preparaban cantando. Y mientras un cacique hacía la arenga y preparaba a su tropa, había un coro de mujeres cantando, ¿no? Entonces, esto me parece que es interesante y me parece también que las mujeres, que hay tantas mujeres investigadoras, historiadoras, no se retome esto, no se vaya a esas fuentes, porque hay testimonios directos al respecto. Es una pena que esto no se referencie de esa manera. De alguna manera el canto femenino está presente ya desde entonces. Pero bueno, el libro avanza en la historia, de alguna manera, son 500 años de historia que llega hasta la actualidad. Después de esa etapa artiguista hay cosas como muy curiosas que tienen que ver, es como que la historia política y la historia de la canción van como haciendo como paralelos, ¿no? Y van como anudándose por momentos. Y hay cuestiones que ya muestran que la canción era peligrosa, por decirlo de una manera, o tenía un sentido que era, porque evidentemente el pueblo cantaba, ¿no? A ver, este trabajo abarca sobre lo que cantaba el pueblo. Paralelamente, evidentemente que había otra gente que cantaba, ¿no? Es decir, cantos europeos, o sea, que no era el canto del pueblo mismo, ¿verdad? En las casas de comedia se interpretaba teatralmente, musicalmente, cosas de Europa, ¿no? O sea, era el espejo de Europa, lo que se traía de Europa. También algunas cosas muy ligadas a los maestros de capilla, que eran los que a su vez de ser curas tocaban música en las iglesias y ese canto, pero eso no era lo del pueblo, ¿no? O tenía una función religiosa o tenía una función, bueno, digamos, recreativa, pero no era lo del pueblo. Pero sí se empezaron a ver unas cosas como que lo que el pueblo cantaba tenía un sentido y era esa poesía, esa música, esa canción era funcional a las cosas que se iban viviendo día a día. Y cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando Artigas entra al Paraguay, o sea, cuando ya queda preso en Paraguay, de alguna manera, un grupo porque, claro, la conexión que había entre Buenos Aires, toda esta zona del Plata y Paraguay era como muy fluida. Yo siempre digo que hasta más que ahora, por más tecnología que hubiera, porque también se cantó con las invasiones inglesas, ¿no? A Montevideo se le llamó la reconquistadora, ¿no? Porque cuando las invasiones inglesas se fueron hasta Buenos Aires a reconquistarla contra los ingleses. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede haber pasado esto? Tuvieron que cruzar en esa época, no era que se tomaban el buquebús, ni iban en avión. Sin embargo, llegaron y batallaron, ¿no? Pero como toda la zona estaba muy conectada. Y cuando Artigas entró a Paraguay, unos cantores y unos guitarristas salieron por las calles a cantar una copla que decía algo así como Artigas tiene su tropa bien arreglada, lejos de malas intrigas, tiene la causa ganada. Como diciendo, bueno, más allá de que Artigas fue derrotado, la causa popular está ganada. A estos cantores los apresan, ¿verdad? Los meten presos. Francia ordena que se los interrogue minuciosamente de dónde salieron, a qué hora salieron, cuándo la cantaron, cómo la inventaron, quién es el autor. Muy minucioso de esa canción que estaba agrediendo a
a su gobierno, o por lo menos él lo entendía así. Cuando se toman declaraciones a uno de los cantores, el cantor quiere decir de memoria la canción y quiere que eso quede transcripto. Pero no, el escriba en ese momento no se le permitió. Es decir, ya hay una forma de soterrar la memoria. Sí, toda la parte del expediente, dónde, cuándo, que quedaban presos, pero la letra de la canción no quedó registrada. Sin embargo, después quiso la historia que en los papeles de Ancina apareció la canción. Apareció esa canción completa, como de autor anónimo paraguayo, ¿verdad? Solo anotaron en realidad la primera copla, los primeros versos en esa transcripción. Y bueno, el cantor pidió que estuviera toda completa, pero no hubo caso. Pero sin embargo después aparecen. O sea, cómo ya un dictador, como Gaspar Rodríguez de Francia, identifica que la canción tenía algo que decir y debía ser reprimida. Cosa que después, extrapolados a la época de la historia reciente, y a partir de la década del 70 y antes, también pasó, ¿no? Es decir, fue tanto lo que se censuró al canto popular que terminó politizándolo aún más. Es decir, fue como un efecto de decir, bueno, si se reprime, si se censura, si esto, y bueno, es porque tiene algo que decir, es porque debe tener importancia. Y bueno, eso entonces terminó, yo creo que politizándolo más. Con lo bueno y con lo malo que eso puede tener, ¿no? Porque a veces, claro, es como que si no, hay sectores que solo identifican, casi que, bueno, solo puede ser artista aquel que es de izquierda, cosa que en realidad no es así, digo. Entonces, o si tiene un mensaje X, un mensaje de contenido social o de supuesto contenido social. En fin, digo, bueno, entonces el libro, como decíamos, toca toda esa etapa partidista. Después ya entramos en lo que es la época de la Guerra Grande, donde la canción sigue ligada a las causas políticas, donde cuando los federales degollaban a los unitarios, algo que era totalmente común, degollar gente, cantaban mientras degollaban, y mientras el degollado corría sangre y chapaleaba en la sangre, ellos decían que era un fandango que bailaba. Y así salió un tipo de canción que se llamó la refalosa, porque refalaba en su propia sangre, ¿no? Entonces, cómo esto de lo histórico y la canción, el canto, lo que cantaba el pueblo, estaba tan metido. Y a su vez se dio mucho también en ese periodo histórico a través de los periódicos. A través de los periódicos, contestarse con canciones, ¿no? Bueno, mirá que a Lavalle, bueno, lo vamos a matar y todo en canciones. Y bueno, podemos seguir contando, digamos, en cuanto a la etapa histórica, etapa por etapa. Lo que yo intenté hacer es ir elucidando todo este proceso, cómo la canción estuvo siempre presente en el pueblo y la historia del pueblo, con fines a veces políticos, con fines de cantar por cantar también, como lo hacían también los indígenas, es decir, en la época también la influencia jesuítica hizo que ellos cantaran óperas, pero también hizo que después crearan sus propios cantos. En fin, el cantar del gaucho, ¿no? Del gaucho anónimo, estamos hablando previo a la etapa partidista. Y bueno, y ya después, hasta ese gaucho, que es el que de alguna manera mantiene ese canto, o el payador anónimo que lo sigue manteniendo, que después, con el alambramiento, ya más llegando al último cuarto del siglo XIX, se termina el gaucho. Por lo tanto, si el gaucho, dentro del gaucho estaba ese payador errante, y se termina el gaucho errante, se termina el payador errante. Y empieza un proceso de confluencia hacia los pueblos de ratas y hacia las ciudades. Y esa confluencia, junto a otras que trae la inmigración, se va dando a nivel portuario, tanto en Buenos Aires como en Montevideo, otras lógicas. Y bueno, es lo que después termina engendrando el tango, ¿no?
ese payador que después, digamos que podemos decir que muta en el milonguero y después en el cantor criollo, aunque los payadores siguieron también. Es a partir de entonces que el payador se profesionaliza. En la medida que se urbaniza, se profesionaliza. Ya el canto del payador no era aquel de gaucho, sino ya era gente de las ciudades con nivel cultural, nivel musical, guitarrístico, literario. Algunos hasta eran docentes. Entonces, bueno, allí se gesta todo fines del siglo XIX, un payador profesional. Que bueno, que tuvo su máxima figura en Argentina, que fue Gabino Ezeiza, y en el Uruguay tuvo a Juan de Návaro, que fue otro gran payador, que también no dejó de ser popular, porque ¿en qué sentido lo digo? En esto de lo político que estamos hablando. Juan de Návaro era protegido de Máximo Santos, y fue uno de los primeros payadores que publicó folletos, que publicó libros, o pequeños libros. ¿Dónde lo publicó? En la imprenta de la Escuela de Artes y Oficios, o sea, en la época de Santos, que era quien había creado, o quien estaba a cargo, ¿no? Entonces, sin embargo, este payador no por eso deja de ser popular en lo que canta. Es interesante que, por ejemplo, cantaba mucho en idioma cocoliche, ¿no? Ese dialecto italiano, entre italiano y español, que los primeros inmigrantes italianos utilizaron aquí. Y cantaban ese dialecto, por ejemplo, ¿no? Que también después Gardel, ya a posteriori, también canta en el Abasto, o acá en Montevideo también, ¿no? Cantaba canciones, la canción napolitana que canta Gardel, ya después cuando la graba, que es consagrado, ya eso es muy tardío, pero Gardel también había cantado en ese dialecto. Entonces, bueno, ya entrado el siglo, bueno, ya el canto criollo, ya hay un canto criollo profesional, digamos, a partir de entonces. Ese canto criollo, yo quiero recordar a alguien aquí, hablando del canto criollo profesional, anterior a Gardel, que fue el primer cantor, el primer uruguayo que grabó discos. ¿Alguien habló? No, Héctor Arriola no. No, Arturo Venado. Ya en 1903 se graban en Buenos Aires los primeros discos y él es uno de los primeros que graba junto con un otro cantor que se llamaba Diego Munilla, y creo que estaba Ezeiza por ahí también. Es el primer uruguayo que graba, pero además fue el primer bailarín de tango profesional, porque se bailaba a nivel, bueno, en los conventillos se bailaba entre hombres, pero el primero que sale de escena en una obra teatral a bailar es Arturo Venado. Fue el primero que grabó, fue el primer cantor profesional y que vivió de eso. Hizo fortuna porque grababa muchísimo, y no grababa lo que se llamaba antes que los discos, vamos a decir, de pasta, que se decía, y los cilindros, se grababa en cilindros y se grababa de a una vez. Cada tema no había cómo reproducir. Cada canción se grababa una vez. Ese personaje, que es un total olvidado, fue quien fue admirado por Gardel. Gardel quería ser como él. E incluso le enseñó algunas cosas en la guitarra y le enseñó algunas cuestiones de vocalización. Porque fue este Arturo Venado de un auge tremendo. Y Gardel toma mucho de ahí. Incluso hasta en la forma de vestir, yo creo. Y esta persona, bueno, después evidentemente, cuando ya Gardel en 1917 comienza con el tango canción, tapó todo lo anterior, ¿no? Ya pasa a ser Gardel, comienza una carrera meteórica que, bueno, que todo lo anterior queda tapado, y este cantor ya entra, ya el canto criollo ya deja de tener peso, ya empieza a ser el tango canción. Pero quiero recordar a este personaje porque tanto que a veces insistimos con la nacionalidad de Gardel y no nos damos cuenta que en realidad uno de los profesores de Gardel fue este Arturo Venado, ¿no? Y bueno, por nombrar cosas que están en el libro, ¿no? Es decir, el libro básicamente tiene una primera etapa, ¿verdad? Una primera parte que es todo este proceso histórico que estoy relatando, desde la época indígena hasta ahora,
y una segunda parte que son 100 referentes, artículos de este proceso, de cada uno referente. Comienza con Encina, Bartolomé Hidalgo, Eusebio de Valdenegro, y bueno, después están allí, hay artículos de Arturo de Nava, hasta ahora, o hasta Fernando Cabrera, por ejemplo. Y bueno, y en ese pasaje sí, la mayoría de los artículos versan sobre gente más actual. Están allí, por ejemplo, los payadores de la Cruzada Gaucha, ¿no? Héctor Umpierres, Aramis Arellano, Carlos Molina. Está también un rochense que fue un gran payador, sí, pero anterior, Clodomiro Pérez, que fue un gran payador y era de Rocha también, y que tenía un tío que también era payador de los viejos, que se llama Trifón Pérez. Clodomiro Pérez tuvo un auge bastante grande en la década del 20, 30, también en Argentina. Se llevaban de pica con Luis Alberto Martínez, quién era el mejor. Entonces, por ejemplo, se hacían, la intendencia organizaba en el Prado, estoy hablando de la década del 40, ¿no? Concursos, y un año ganaba Luis Alberto Martínez, el otro ganaba Clodomiro Pérez, y así. Y bueno, era de Rocha. También está Gavino, sí, Gavino de Sosa también está. Y bueno, y más de acá, en ese proceso de cantores populares y de autores, porque como es referentes, el libro es historia, canto popular, historia y referentes. Referentes es ese canto popular, que no solo tienen por qué ser cantores, de repente hay autores que fueron muy versionados. Y bueno, y hay unos cuantos rochenses, ¿verdad? Yo me sorprendo cuando termino la investigación, porque de alguna manera así explica la metodología, pero cuando yo tengo que optar por redondear en 100 ese número de referentes, porque si no era inabarcable, ¿no? De una lista mucho más grande llego a 130 que tenían como que estar, pero bueno, tuve que optar por 100 por ser un número redondo, y porque si no, esto se hacía como... Y la idea tampoco es que fuera ni una guía telefónica ni un diccionario, sino una obra que... Y me sorprendo que terminan quedando del departamento donde hay más es de Rocha, ¿verdad? Distintos que yo termino valorando que tenían que estar, que tenían que tener un artículo, ¿verdad? Sin duda que hay muchos más referentes y que merecerían estar, pero bueno, hubo que valorar. Y allí, bueno, nombré a Clodomiro Pérez, Gavino Sosa, pero más, después está Dagoberto Vaz Mendoza, Gallinita Silva, Los Zucará, Gabriel Núñez Rótulo, Solí Palma, Ignacio Suárez también, ¿verdad? Y bueno, y alguien que no es de Rocha, pero es como si lo fuera, que es Lucio Muniz. O sea que en definitiva serían 9. Bueno, eso lo da como la investigación. Sin duda que hay más gente en Rocha y hay más gente en otros lugares. Pero yo me sorprendí y digo, bueno, pero ¿cómo? Porque en realidad yo tampoco era de Rocha. O sea, no hubo ninguna intencionalidad personal al respecto. Terminaron quedando. Y también es porque el canto de Rocha, yo opino, y esto ya es una opinión que yo doy, yo no quiero ahondar en reseñar sobre estas personas, porque ustedes las conocen mejor que yo, pero dentro de las líneas de ese canto popular que se dio en la década del 70, que se afirma, ya con líneas precisas, ¿no? Porque en la década del 60 aparecen referentes como muy potentes, con sus improntas, con sus obras, ya como más sólidas, ya con corrientes estéticas y temáticas como Osiris del Castillo, Miguel Zampayo, Amaya La Vega, Anselmo Grau, Los Carreteros, Eustaquio Sosa, que ya está en ese entonces, con sus obras, ¿no? Pero después empieza como un fenómeno ya sobre fines de los 60 con otros cantautores. Y ahí aparecen líneas como bien definidas, ¿no? Una es el canto de 33, ¿no? Rubén Lena, los Aymareños, y otra gente que se va sumando. Por ejemplo, cuando surgen los hacheros, y sí, uno se da cuenta que son de 33, no solo por lo que cantan, sino por la forma de cantar. Y no es porque imitasen a los aymareños, que esto se ha dicho. Aparece también un canto de Tacuarembó, ¿no? O sea, ahí hay una figura referencial de Rubén Lena, que confluían muchos cantores ahí, mucha gente, que bueno, hay ahí una línea. Otra línea podría ser la de Tacuarembó, en torno a la figura de Washington Benavides,
aparece una cantidad de gente, ¿no? Darroyan, Numa primero, Darroyan, después aparecen los Eduardos, y bueno, y muchísimos más. Otra línea puede ser la montevideana, por decir que llama en distintas épocas, ¿no? Ahora voy a decir un poco, porque hay que precisar un poco el tema de los años, porque es un poco injusto. Otros historiadores e investigadores sobre el tema han sido injustos con los rochenses, a mi criterio. Después en el 77, como toda una corriente del canto popular más urbana, que tiene ahí la figura de Coriún Aronian como musicólogo que formaba gente, donde, bueno, el sello Ayuí, y ahí también sale un montón de gente con distintos enfoques, y hay como otra línea, ¿no? Pero a veces cuando se reseña a mí, un poco me duele eso cuando algunos investigadores de repente, o de repente algunas biografías de cantores van haciendo cuestiones de contexto, de repente aparece, yo qué sé, aparece Carlos Benavides, por decir algo, al inicio de la década del 70, y sobre el final aparece Los Ucará, ¿no? Y en realidad, o el grupo de Tacuarembó, este se llama grupo de Tacuarembó, y en realidad el canto rochense aparece antes, ¿no? Digo, Los Ucará ya habían grabado en el 67 un disco patrocinado por la Intendencia, con algunos temas algún tema de Dagoberto, bueno, aparece un tema de Raúl Montañés también, el payador de Maldonado. Ese es como un antecedente, pero ya en el 70, con el primer long play, ya aparecen temas de Dagoberto, aparecen temas de Alfredo Martirena, ya de Lucio Muniz, es decir, ya ahí hay una impronta, ¿no? Que ya aparece en el 70. El grupo Tacuarembó aparece ya en el 73 con su propuesta. En el 74, más bien, con los discos de Benavides. Aunque Numa había sido el que se había independizado primero. Y entonces digo, ahí hay toda una línea de canto